quinto año, iniciamos, que va creciendo poco a poco. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Benno de Kaiser, que como ustedes saben, pues es muy reconocido en el área, tiene una amplísima trayectoria, y pues le agradecemos muchísimo su amabilidad y su cortesía de estar aquí con nosotros, pues que viene desde Veracruz, y entonces pues realmente para nosotros así no tenemos con qué pagarle esta amabilidad de acompañarnos este día. Y pues agradecemos también la presencia de todos y de todas ustedes que están aquí con nosotros. Y pues nada más brevemente, el doctor Benno Modesto me mandó un muy breve resumen curricular. Sí, es médico, es maestro en antropología social, es doctor en salud mental y comunitaria, y es docente en educación, participación social y temas de género. Es fundador de Salud y Género, miembro del Grupo Asesor en Género y Salud de la OPS, y es investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Veracruzana. Es también coordinador en México de Engage. Bueno, pues le damos la bienvenida al doctor nuevamente y pues le damos la palabra. Pues ya estoy conociendo que es un grupo muy diverso. Ustedes no todo el mundo se conocían, un grupo permanente también, sí. Parece que no. Más o menos, me imagino que hay como un núcleo que asiste. Bueno, agradezco la invitación, para mí es importante también estar acá. Primera vez que soy invitado a esta facultad, de la cual egresé en el 77. También tiene mucho sentido volver a recorrer. Había venido a algunos otros eventos, pero sí, con tu invitación es importante volver a este espacio, al histórico sexto piso. Lo que vamos a trabajar, la temática, la nombré la masculinidad como determinante social de la salud. Obviamente, atrás de eso está el género como determinante social de la salud. El género tiene poco tiempo de haberse establecido como tal. Ha permitido entender la salud de las mujeres y muy recientemente, lo que es la evolución histórica, el último cuarto de hora de nuestra historia contemporánea, bueno, también empieza a arrojar luz sobre qué pasa con los hombres y también la forma en que se articulan, ¿sí? A nivel en esta bisagra del género, las relaciones entre hombres y mujeres, pero también la salud de hombres y mujeres, y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo empecé a acercarme a la temática de género, al campo temático del género, a finales de los 80. Actualmente, en la última década, hay una sobremortalidad masculina desde 2007 al 2010 de 2004 a 2007 de 124, que aumentó a 128 en el 2010. Solamente en el 12 aumentó más todavía. Si bien está la problemática de los feminicidios, pues la cantidad de masculinicidios que hay en nuestro país realmente está al alza. Y miren los estados con mayor desfase. Ahí ya incluso ya tenemos por estados la comparación. Casi mueren 2 hombres por cada mujer. En población general, si nos vamos a jóvenes y adultos, esto se dispara aún más en Chihuahua y en Sinaloa, lo cual no es sorpresa. Y en el extranjero, mexicanos en el extranjero, hay una sobremortalidad de 252. O sea, 2.5 hombres por cada mujer. ¿Eso a qué se deberá? Se van más hombres. Son los migrantes. Sí, no son los estudiantes que están haciendo una maestría, un posgrado en Francia. Las funciones de riesgo en las que están trabajando. El tránsito, ¿sí? Y las condiciones en las que trabajan, y incluso muchos elementos de la vida cotidiana, ¿sí? VIH, accidentes, adicciones, ¿sí? También que afecta mucho más a hombres. Sí, para entender, ¿es cifra bruta o es relacionado con el indigentes?
Eso es 122. Por cada 100 mujeres, aquí es por 100. Ah, pues Es una razón. Sí. porcentaje. O sea, 252 hombres por cada 100 mujeres que mueren. Y cuando hablamos de extranjeros, principalmente Estados Unidos. Es una relación. Y si viéramos los datos de Honduras, por ejemplo, la sobremortalidad de hondureños en el extranjero que pasan por México, probablemente sería algo parecido, ¿sí? Es un traslado por México. Esto, sabemos que cada vez más mujeres están migrando, pero aún así los patrones de riesgo que corren los hombres son mucho más grandes. Entonces, la inequidad de género subyace en los principales problemas de salud. Es una constante. Está presente desde que se generan los problemas de salud, las condiciones en las que se van creando los estilos de vida, teniendo los determinantes atrás. En general no me gusta ver nada de los estilos de vida como si fuera un producto de la decisión personal de las personas, sino que hay toda una serie de elementos culturales, económicos, por detrás. Cómo se van generando las enfermedades, cómo se vive la enfermedad. ¿Sí? La diabetes, por ejemplo, no es lo mismo cómo lo vive un adulto masculino que una adulta de sexo femenino. Y pues todas las medidas que hay que tomar, todo el proceso de atención y recuperación. Hay datos en Inglaterra que muestran cómo ante las mismas enfermedades los hombres tienden a llegar mucho más tarde a los servicios y por requerir más cirugía por falta de haber llegado a tiempo. Entonces hay toda una serie de elementos que van afectando diferencialmente a hombres y a mujeres a lo largo de este ciclo. Normalmente nos movemos en este marco ecológico, en donde bueno, está la subjetividad, la forma en que aprendemos a ser hombres y mujeres, que es una dimensión importante de la construcción de género, tanto de mujeres como de hombres. Las redes sociales que nos rodean, y no hablo de las redes nada más del Facebook y del Twitter, sino las redes que siempre han existido, esos vínculos significativos en los que estamos metidos hombres y mujeres, el peso que tienen los medios. Voy a dar algunos ejemplos de cómo los medios siguen reproduciendo una serie de elementos muy enajenantes, muy alienantes en torno a la masculinidad. Están las instituciones, ¿sí? Que tanto las instituciones educativas, las instituciones de salud. ¿No vieron los Sí. desaparecidos? Como ven, este dispositivo debe ser reconocido como la y está, bueno, el campo más amplio en donde está la economía, está la política, las leyes, ¿sí? Que van determinando. Actualmente en Veracruz ya desde hace casi 5 años tenemos la ley de una vida sin violencia para las mujeres, pero no está el reglamento y no están las instituciones que tienen que llevar y el personal capacitado. Entonces la ley está y sabemos que somos un país de leyes muy progresistas. Aquí fue la primera conferencia de la mujer en el 74, pero bueno, hay un rezago bastante grande entre el discurso y la práctica. ¿Quiere avanzar? Avanza su página, a ver, tampoco está atorado esto. Mirada de género, que habla de los roles de género, los roles diferenciados, pero esa es la capa más superficial, ¿sí? Lo que hacen los hombres y las mujeres, las profesiones que tomamos, lo que hacemos en casa, que es importantísimo, toda la inequitativa distribución del trabajo doméstico y el trabajo de crianza, pero por debajo de eso está la división sexual del trabajo, ¿sí? Y lo que en la teoría de género llama el sistema sexo-género, es un sistema, es algo mucho más profundo. No basta con este paso de, bueno, que yo le ayudo a mi mujer, en muchos países, no, yo ya le ayudo a mi mujer en la casa, o las mujeres dicen, no, mi marido me ayuda. Ah, pero si todavía usas la palabra ayuda, es que el trabajo doméstico es de ella, división sexual de trabajo, y yo le ayudo. ¿Sí? Y ella me ayuda con la economía, pues ella también trabaja y pues ahorita la cosa está difícil, entonces ella me ayuda con el ingreso, ella me ayuda a mí, pues es una cuestión conjunta, ¿no? Esto en el discurso es interesante estarlo analizando. Lo biológico y lo social, ahí está, podría ser casi una diapositiva para la facultad de odontología. Lo meto más en el seminario de sexualidad. Lo biológico y social es una gran discusión
que todavía tenemos con muchísimas colegas en el campo de la salud. Yo me formé aquí y la parte de la biología era lo que explicaba todo. ¿Sí? Explicaba la salud mental, explicaba toda una serie del proceso de la enfermedad. ¿Sí? Era el sexo era lo que diferenciaba la genética. ¿Sí? Y bueno, en todos estos años, 3, 4 décadas, hemos visto que sí, el sexo determina muchos elementos, pero el género tiene un peso mayor. Para empezar, determina la forma en que vivimos. Aprendemos a vivir un cuerpo masculino, un cuerpo femenino. Mirar las relaciones sociales desde la biología tiene toda una serie de consecuencias que vamos a revisar. Y una de esas consecuencias es que se valida una serie de desigualdades. Hace pasar como naturales procesos que tienen que ver con lo social y que perpetúan relaciones de poder. Muchos argumentos biológicos apoyan estructuras de poder como la familia, la iglesia, el Estado, la escuela. Y el cuerpo biológico y el cuerpo vivido es distinto. No es lo mismo alimentarse, ¿sí? Que es toda la parte nutricional, que comer como un acto social. ¿Sí? La forma en que comemos es totalmente social y por eso los nutriólogos están vueltos locos con los estilos de alimentación tan equivocados. No es lo mismo reproducirse, que eso lo hacemos quizá 3, 4 veces, yo lo he hecho 3 veces en mi vida, reproducirme realmente, tengo 3 hijas biológicas, que lo que es el campo de la sexualidad, cómo vivo el erotismo y la sexualidad en mi cuerpo. Entonces, a partir de esto, pues mucho de lo que se venía explicando en torno a la violencia, por ejemplo, a diferencia de la agresión, desde teorías biológicas, se decía, bueno, pues es natural que los hombres sean más violentos, se naturalizaba esa violencia, cuando realmente estudios muestran que la violencia es algo aprendido y es una capacidad que también tienen las mujeres. ¿Sí? El acoso sexual, no, si los hombres van a ser acosadores, entonces desde el acoso de eso no van a cambiar. La infidelidad, ¿sí? Están todavía buscando el gen de la infidelidad. En el alcoholismo es interesante este debate, ¿no? Qué tanto es social y qué tanto es genético, o qué tanto probablemente quizá hay algún gen que predispone, pero el ámbito social es el que termina jalándonos fuertemente hacia un proceso de adicción. La territorialidad, los animales no tienen su territorio, bueno, pues ahí, a partir de ahí podemos también justificar la propiedad privada y la apropiación privada. Estos conceptos los tomo de la tesis de Ángeles Garduño, ojalá que la han invitado sí, ya saben con ustedes, en donde ella articula excelentemente lo que es género, trabajo y salud, desde una mirada relacional que cubre tanto hombres y mujeres. Entonces, en la biología y la medicina ha tenido un rol muy importante en eso. Se ha justificado la inferioridad y la falta de derechos de las mujeres. Que todavía, en mi paso aquí por anatomía, pues el cerebro masculino pues es más pesado que el femenino, por eso es más importante y seguramente piensa mejor. Ya mi experiencia y la de muchos de ustedes quizá habrá disprobado eso. ¿Sí? Me encontraron afortunadamente con muchísimas mujeres. Yo todavía hasta hace quizá unos 15 años todavía consideraba que esencialmente yo pensaba más lógica y racionalmente que mi pareja, y no necesariamente, y no siempre, a veces. La superioridad de los blancos sobre la población de otras razas. Esto desde la religión, pero también desde las ciencias biológicas se justificaba, ¿sí? Y todavía lo ve todavía se ve en los medios de comunicación. Alguien hacía un análisis de cómo se habla de un deportista blanco en el fútbol, hablan de la inteligencia y la táctica y la estrategia, y cuando es afrodescendiente, que no negro, afrodescendientes, hablan de la agilidad y la destreza, o sea, la cuestión física, ¿sí? En uno resalta la parte mental y en la otra parte lo físico. La falta de derechos de niñas y niños es muy reciente que se empieza a tomar en cuenta a los derechos de los niños. Todavía a final del siglo XIX, el primer juicio por maltrato a no sé si era niño o niña, tuvieron que acudir a leyes que ya existían para castigar el maltrato a animales,
leyes que decían para animales, para poder juzgar este caso en Inglaterra. Y bueno, un debate muy actual, que es la parte de la diversidad sexual, aquí por la homosexualidad, pero como es de la ciencia y la religión, y entre ellas la medicina, pues se fue justificando la inferioridad de la falta de derechos. Entonces, ese es algo que todavía existe, permea fuertemente el quehacer cotidiano en el sector salud, y es algo que preocupa. En esta temática estamos hablando de eso, toda la relación hombres y mujeres, pero va muy atravesado todavía con la cuestión racial, con la cuestión de diversidad sexual. Tiro por viaje que doy la plática, sale el tema del tercer sexo. Sí, estás hablando de hombres y mujeres, pero está el tercer sexo también. ¿Sí? Este cruce, esta confusión entre género y orientación sexual que permea a muchas personas que hemos pasado por la universidad. Hay una autora que se llama Lewontin, su texto se llama No está en los genes, y él dice que precisamente es ese cambio biológico evolutivo que tuvo la raza humana, que se autodenomina así como la cumbre de la evolución. Eso también es interesante. Quizá que piensen los delfines, ¿no? Las cucarachas, ¿no? Quizá ellas también se piensen como la cumbre de la evolución. Pero bueno, este autonombrado raza humana como razas superiores, precisamente esos cambios evolutivos son los que permiten la producción de cultura, la producción del lenguaje, la producción del trabajo, la creación de la cultura, que nos permite ser libres. ¿Sí? Entonces, hay una base biológica, no es biología contra cultura, es justamente la biología la que nos permite generar la cultura, y es la cultura la que hace, entre otras cosas, que sea posible esta diferenciación tan clásica que se dio entre los géneros durante muchísimo tiempo, también aprendida, que parecía genética, ¿sí? Y que iba permeando lo que podían hacer y lo que no podían hacer las mujeres, y lo que podían hacer y no podían hacer los hombres. Lo curioso es que eres genetista, ¿no? ¿Perdón? Que fue un premio Nobel genetista. Exacto. Además viene del campo de la genética, lo cual es muy interesante. Entonces, la diferencia entre sexo y género creo que es un elemento central. ¿Sí? La cultura marca los sexos con el género. Quiere decir eso. Nacemos de un sexo, pero es la cultura la que va diciendo así. ¿Sí? Va poniendo, asignando la asignación, va impulsando en cierta dirección y va limitando en otras direcciones. Y es a través del trabajo, incluso el juego, ahorita vamos a ver un ejemplo del juego, que va haciendo esa determinación. Y a partir de esa asignación de género yo voy percibiendo todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué ven en esas imágenes? El juego como roles que finalmente conformarán adultos, ¿no? La niña con la muñequita, mientras el niño jugando con los cuadritos como si fuera a ser mecánico de papel, ¿no? Digo, en relación a la de arriba, ¿no? Sí, entonces a través del juego es que vamos generando, digamos, una segunda capa, porque desde bebés ya hay una forma distinta de cargar a los bebés, eso también nos da parte de los roles. ¿Qué pasa cuando cambiamos los juegos? Incluso en nuestras familias, el niño con la muñeca y una afinidad por las muñecas, el varoncito, y la niña que quiere, no, que quiero jugar fútbol, o quiero karate, o aikido, lo que quiera. ¿Qué pasa? Desconcierta, ¿no? Desconcierta. Va rompiendo parámetros establecidos, ¿no? Y desconcierta. Y la reacción de los adultos es Crítica. crítica, De contención. ir al psicólogo, De contención, ¿no? llevar al niño al psicólogo. Ahora, yo he visto Ahora niñas es con variado, pistolas. ¿no? Yo no he visto. ¿No has visto? Yo no he visto. Exacto. O sea, eso sigue siendo como muy masculino. Exacto. Y estamos también como en transición, ¿no? Como que se empieza a permitir ciertas cosas. Digo, yo trabajo en una Ciertos escuela sectores. primaria donde jugábamos, o sea, permitíamos que los niños y las niñas jugaran con cualquier juguete. Pero, por ejemplo, los niños usaban a las muñecas como si fueran un puente, ¿no? O sea, sí jugaban con las muñecas, pero mezclaban
las muñecas con los carros, por ejemplo, ¿no? Entonces se da como un sincretismo. Por los niños que juegan a la comidita, pero llegan de comensales, ¿no? Exacto. Entonces, pero rompen con la angustia de lo rosa, porque si a alguno les daba como angustia todo lo rosa, no me digas rosa porque les daba así mucha angustia, o sea, rompen con esa angustia, pueden transitar a tocar, pero lo mezclan con lo aprendido, ¿no? Entonces generan unos juegos, diríamos, sincréticos, como dice Marcela, alargable, ¿no? O sea, que tenemos una mezcla entre lo tradicional y lo nuevo, ¿no? Sí, pero también lo que tú decías de los papás, ¿no? O sea, los papás y las mamás, el desconcierto, ¿no? Que causa. Justo en el domingo en la revista del País salió un comentario de un periodista de los que escriben ahí, que decía justo que él estaba como que desconcertado y como no sabiendo muy bien cómo manejar la situación. ¿Cómo manejar? No, porque él dice, bueno, aunque yo estoy a favor, o sea, como que él está consciente de los roles, de los papeles, o sea, está en contra de eso, pero dice que tiene un niño que está orientándose a jugar con las muñecas y que entonces él está muy desconcertado, ¿no? Y lo escribe en el País, o sea, lo confiesa. Lo confiesa, sí. Entonces es muy interesante, ¿no? Que aunque existe a lo mejor ya un acercamiento, querer pensar de manera diferente, la parte subjetiva es tan importante que te limita, ¿no? Que pone ahí limitaciones a permitir ciertas cosas, ¿no? Mira, el ejemplo, dos ejemplos estaba pensando yo. No pensaba rato, después ya me estimulaba. Y era, yo creo que también depende un poco de clases en serio, porque hay niñas que les dan mucha seguridad, son niñas, son capaces de jugar lo que quieran. Pero lo que me interesaba comentar un poco es la asistencia que hago, comentaba con una comunidad urbana en nuestro lugar. Y estaba tratando de escribir mi cerebro que dice los niños. Cuando llegamos ahí hay un compañero que tiene una gran capacidad de llamarnos, lleva piñatas y juegos y todo, ¿no? Y la verdad que no había mucha diferencia cómo jugaban unos y otros. En esos momentos, pues, la comunidad menor de 500 habitantes y casi menor de 10 años llega a un 70%, por lo menos. Lo que sí me llamó la atención y te consultaba era lo que tú llamaste hipermasculinidad, ¿no? Y lo hago casi como consulta, ¿no? Porque sí me llama la atención tanto mujeres como hombres, pues tal vez con mi edad muy resistentes, muy fuertes a todos, de cualquier edad, pero los niños en sus juegos sí están jugando, no de matones realmente, pero sí que son súper fuertes y que todo lo pueden hacer, ¿no? Superhéroes. Y las niñas compitiendo con los niños, ¿no? Pero no en ese extremo. Eso es lo. Entonces es cierto, estamos en una transición más lenta de lo que uno imaginaba. Dicen que los cambios llevan por lo menos 2 o 3 generaciones. Estamos en una transición importantísima, pero todavía hay elementos muy centrales como el juego, y que bueno, incluso en un grupo como el de acá vemos que hasta en nuestras familias de repente hay reacciones. En cualquier escuela promedio, el niño que juega con muñecas o que le dio beso en el kinder a otro niño termina con el psicólogo. Ya quizá no termina en la dirección o regañado o expulsado, pero termina con el psicólogo, porque no vaya a ser que se esté yendo para el otro lado. ¿Sí? Hay un cruce ahí con la cuestión de la orientación sexual. En un 5 de enero ustedes van a cualquier tienda de estas departamentales y está el área rosa, hiper rosa, además es rosa mexicano, ¿sí? El área verde olivo negra para niños, y el área unisex realmente todavía es bastante pequeña, con el Scrabble, el Twister, ese tipo de juegos que son las más unisex. Entonces esto una y otra vez lo va viendo. La niña en el medio rural, después de pasar de las muñecas a cuidar hermanitos, esa experiencia muy pocos hombres la tienen realmente de participar en el cuidado, y luego por eso somos discapacitados domésticos en la etapa adulta y nos cuesta mucho incorporarnos a eso, si es que lo decidimos hacer. Y el niño sí puede mostrar el afecto a una mascota.
ahí sí se vale, con una muñeca no. ¿Sí? Porque con la muñeca de pronto es que está ejercitando capacidades de cuidado que le pueden servir de papá, o de tío favorito, o de pediatra, o de maestro de kinder, de lo que fuera, pues una capacidad humana de cuidar de otros. Con una mascota, ahí sí se puede. Entonces vemos cómo esa socialización tan intensa, pues termina quedando pues inscrita en el hábitus de las personas. Es una imagen en Coyolillo. Ahí es una comunidad afrodescendiente cerca de Jalapa. Fuimos al carnaval y ahí el juego pues, es que cada niño, el que es el mero, pues el niño que ya tiene su propio gallo de pelea. ¿Sí? Y es una cuestión exclusivamente masculina. Sí, pero hasta el golpear a los animales como una actitud muy masculina, ¿no? O sea, no es raro. Yo en muchos lugares yo he visto más en barrios y más en el rural que el niño se sube a veces en donde esté el puerquito para patearlo, o al perro, El maltrato animal. para aventarles pedradas. No el cuidado, sino el maltrato. La otra cuestión, sí, el maltrato, el dominio. Torturar, yo con mi hermano torturábamos caracoles ahí con una lupa y el sol, algunas cosas. Entonces, sí, no. Sí, según esto era la lectura de los papás, no, pues era quizá más grandes científicas, ¿no? La tortura de animales, ¿no? No era la curiosidad científica que estábamos desarrollando, quizá un poquito, pero era una cuestión muy poco empática. Esto, dejen ver si pega bien el hipervínculo, si no, tengo el... A ver, dejen salirme. De Jalapa me preguntan si se está transmitiendo, me parece que no. Sí, se está transmitiendo, pero hay algo. Aquí está saliendo la señal. Yo también quería ver. Sí, está Bueno. Ya lo podrán ver. Ya, A ver. esperemos que sí. Aquí ya se está transmitiendo, pero no hay voz amiga. Vean en España en los años 60, está genial. Altavoz el 46%. Los días de la semana. Lunes antes de acordar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que cantar. Y cantaba, y Se queda durando. No lo puedo poner en grande, pero... Pantalla completa, aquí no. Sí, pero entonces no corre. Ahí va. Es como aprenden los días de la semana. Es una belleza. Pueden aplaudir si quieren. ¿En serio? una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que cantar. Y cantaba, Niñas y niños. martes antes de acordar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Eran tiempos más felices, seguramente. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Pero ya viene el sábado, ya viene el sábado. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Pero ahí el domingo, ahí el domingo. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que
ejemplo tan perfecto de currículum oculto. El tema es los días de la semana. ¿Qué tiene de mal? Pues hay que aprender de lunes a domingo. Pero es la niña. No, y además. El hermanito salte de la cocina porque nomás estorbas y ensucias. ¿Sí? ¿Perdón? Las niñas, además, pues sí, la forma de socialización, pues felices cantando, no sé Niños cómo, y niñas. cómo se transmite, ¿no? En la parte de... ¿Y esto sistemático? Pues claro, entonces ya llegamos a la etapa adulta pensando que la mano femenina es anatómicamente distinta a la masculina para el trabajo doméstico. Y por más que me metí al burro Quirós, no había una sección que explicara y en fisiología tampoco, pero es tan perfecta esta socialización. Y por debajo del agua está esta Y me temática llama la de género. atención de que, por ejemplo, nosotros hicimos una investigación aquí en la universidad entre hombres y mujeres, Ujú. que era el placer, ¿no? Para hombres y mujeres, pero nos llamó mucho la atención que los hombres ponían como placer jugar y las mujeres no. Claro. Entonces digo ahorita En la universidad, aquí en la universidad, tanto ¿qué ponían las estudiantes mujeres? como Tenían que académicos. rezar. Tener la casa limpia, ¿no? Primero los hijos, ¿sabes? Había conocí la maternidad en un placer, Sí. leer en un placer, trabajar en un placer, pero lo que me llamaba la atención es jugar, El ¿no? juego en sí. O sea que tanto jóvenes como adultos nombraban jugar como placer, o sea, me llamó la atención, ¿no? Que jóvenes y adultos ponían el juego como un placer y las mujeres no. Entonces, digo, ahorita pienso, digo, bueno, si la socialización llega a ese nivel que jugar está limitado, bueno, eso se mira también, ¿no? O sea, no puedes jugar. Jugar Como tiene que ver con la mujeres espontaneidad, tiene que ver se con la dan un tiempo para creatividad. ellas y se te inculpa, No, por tiene que ver ejemplo. con la espontaneidad, con la creatividad, con la capacidad de flexibilizar, de experimentar, ¿no? Entonces, o sea, digo, es humana, pero digo, cómo estos roles de género van limitando esas capacidades. Así. Pues bueno, vemos ejemplos nuestros. No lo traigo aquí. El patio de mi casa es particular. Arroz con leche. Me quiero casar. En Dominicana, Chico Perico mató a su mujer, la hizo tasajo y se puso a vender. Pero nadie quiso, nadie compró porque era de mujer. Y eso lo cantan los niños de 4 o 5 años. Chico Perico mató a su mujer. En México la versión, lo he escuchado también, la hizo Tamales y no la compraron porque eran de mujer. O sea, ¿qué tipo de mensaje estamos transmitiendo a través de ese tipo de... Sí, el comentario de la compañera me llamó la atención, pero antes también me llamó la atención la pequeña película que más que todo es el deber ser, ¿no? Es decir, aparte de que el hombre, hay hombres y mujeres en el público, ¿no? Es lo que me sorprende mucho. Pero lo que yo pienso es sobre la masculinidad, así, el sistema patriarcal, pues uno juega con la mujer, ¿no? Entonces, ¿será juego ese? No sé. O la mujer es para el disfrute del hombre. Es un juego, ¿no? Bueno, pues está compartido, está bien, ¿no? Si es mutuo, sí. Si es acuerdo el juego. Claro, si es un Sí, encuentro juego de mutuo, pues acuerdo. que viva el juego. El sexo, yo creo que una de las cosas importantes es que finalmente es un acto también de juego. Pero él habla de esto que estoy diciendo, esta cuestión de que hay 7 hombres por cada mujer. ¿Qué es juego? ¿A dónde están las otras 6 que me Las faltan? fantasías. Esta idea de hay 6, me tocan 7 mujeres por ser hombre. Para poder matar a una, ¿no? El homosexual. Y exactamente. Sí, sí, sí. No cuenta, no existe. No existe en Sí, es la este negación, hay una negación social. Entonces, el juego es el tiempo de aventura, ¿no? Que es el juego, ¿no? Claro. Pero el juego Ahí mutuo está, también es. pero ya está asumiendo que es el juego, ¿no? Claro. Ese es No es jugar con. Pero es- Sí, No es un juguete. Pues, lo lúdico, ¿qué es lo lúdico? ¿No? Para el adulto o para el etapa sectaria, ahí va cambiando, ¿no? Pues interesante lo que señala ella, que es el placer para hombres y que es el placer para mujeres. El placer es una cuestión mucho más autorizada para los hombres. Vean, la cultura del cuerpo. Hay un ejercicio que hacemos, sobre todo con jóvenes, en donde les pedimos que chequen alguna cicatriz de la que puedan compartir algo. La dibujan y luego en un postito escriben algo sobre eso. Entonces en una final de básquetbol mi equipo estaba ganando, el balón estaba en disputa, yo lo gané y ahora tengo una bella cicatriz en mi ceja como recuerdo. Y está muy orgulloso porque es igualito al logotipo de Nike. El otro, yo me hice la cicatriz en el brazo con un cuchillo tan solo para sentir algo. Tan solo para sentir algo.
para tenerla, ella no tenía cicatrices, no se la hizo en ese taller. Pero los hombres compartiendo las cicatrices, hay mucha bulla, mucha risa, somos cuantitativos, no hombre, 17 puntadas en el brazo, y las mujeres realmente es algo mucho más contenido. Y no nos remitimos al momento de la fractura y al dolor que supuso eso, y al miedo, sino no, las chavas firmándome, ¿no? O sea, ya la cantidad de firmas que pude juntar en el yeso. Esta frase también es muy típica. Yo soy papá de 4 gallinas, entonces lo he escuchado muchas veces, de gente muy ilustrada. Cuida tus gallinas porque mi gallito anda suelto. Y uno dice, bueno, y en época de VIH y de papiloma, el gallito no habría de cuidarse a sí mismo también. Aquí tiene que ver con el embarazo. Los hombres llegan hasta donde la mujer quiere. Tiene que ver con la cuestión del embarazo. La mujer, es tarea de la mujer el cuidarse, porque el gallito, con su sexualidad, es otro elemento también, como muy en el corazón del núcleo duro de la masculinidad, de que la sexualidad masculina es así como que es algo, es como un volcán, es algo que hasta puede enfermar. Dentro de las nociones de medicina tradicional, el tener la posibilidad de sexo y retenerlo puede causar enfermedad. Es macho. Es que es macho. O sea, en Eso esa es la biología. naturalidad La es macho, o sea, es gallo. O sea, no es que malo, simplemente es gallo. Entonces el gallito quizá tiene 4 años y escucha esa frase, cuiden sus gallinas que mi gallito no suelto, y no sabe de qué están hablando, pero él va incorporando que él tiene algo que puede ser un riesgo para las gallinas, y las gallinas al mismo tiempo, ¿y este güeycito qué? Pues algo tiene que puede ser un riesgo. ¿Sí? Ya más adelante ya la mamá le dirá, pues no me salgas con un domingo 7, ¿y eso qué quiere decir? Tampoco queda muy claro. Entonces tiene que ver con toda la parte de la sexualidad y salud reproductiva, y por más que la Constitución hable de la igualdad, y en la escuela, en la clase civil, nos habla de la igualdad, son los componentes prácticos que están en los refranes, que están en la cultura, en la mirada, en el papá que le grita a su pareja, diputado, es que me estás enfaldando al niño porque lo pones a lavar trastes a medicina. Ahí está. Eso es el elemento. El poder que tiene la medicina. El poder y el prestigio. Sí. No me metí a enfermería, porque es interesante la cuestión de género en lo que es el rol que juegan los hombres en el campo de la enfermería. Entonces vemos ese tipo de elementos. Esta imagen me llamó mucho la atención, la tomé en Monterrey, en el aeropuerto, y refleja a un joven obrero de los años 30, 40, papá campesino. Creo que es la historia de muchas familias en México, migrando a la ciudad, primera generación de obreros. Y quizá nosotros, por lo menos en mi caso, somos la primera generación de profesionales en nuestra familia. O sea, ya campesino, obrero, o algún tipo de oficio, y ya las posibilidades de pasar por las aulas de una universidad como esta. Entonces vemos en esa trayectoria que la socialización tiene que ver mucho más en relación con el padre, por ejemplo, con lo que uno ve, con lo que uno observa, o lo que uno no observa. Vi violencia, o vi conflictos y negociación entre mis padres. Vi que mi padre hacía un tipo de trabajo doméstico que le ayudaba a mi mamá, en el mejor de los casos. Vi afecto, vi contacto entre ellos, vi diálogo. O el padre ausente, que es una forma de ser papá también. El papá se largó, se formó otra familia y se divorció también de nosotros, o migró a Estados Unidos persiguiendo el recurso. Todo este tipo de elementos tienen que ver mucho más que con lo que vamos aprendiendo en forma formal. Esto tiene que ver con mi tesis doctoral. Trabajé la parte de socialización con hombres que tienen problemas de violencia en sus relaciones y que acuden voluntariamente a un programa en Jalapa. Entonces esto fue muy importante. Hombres que dicen, es que nunca los vi abrazarse a mis papás, nunca los vi abrazarse. Nunca mi papá agarró un plato de la mesa. Son elementos, son fundamentales, por más que la mamá les ruegue y les insista, es el ejemplo del padre en la socialización masculina. Y está también el elemento de la masculinidad como performance público, eso lo retoma Guillermo Núñez, no sé si ya has invitado a Guillermo Núñez, deberían invitarlo. Él trabaja en sonoras, ¿sí? Y hace como un inventario de cómo los sonorenses performan su masculinidad.
¿Y qué tipo de troca tienen? ¿Cómo usan el sombrero? La billota, qué tipo de botas utilizan, van dando también esas diferencias de estrato o de clase social, si son rurales, si son urbanos, Los ritos de si es de iniciación. Sinaloa, los ritos de iniciación. Hay toda una serie de elementos que todavía están muy presentes. Las botas de cuero de avestruz, por ejemplo, el tipo de sombrero, no, ese vato es de Sinaloa, no es de Sonora, no es de acá. Es muy interesante todo ese inventario que él hace. Y también nosotros aquí, en la Ciudad de México y en Jalapa, performamos qué tipo de hombres somos. Sí, yo lo que quería comentar era respecto a esto que frecuentemente hay comentarios como diciendo, no, pues es que a los machos los hacen las mujeres, ¿no? O sea que la madre es la que todos mamamos, ¿no? Entonces creo que esto que mencionas con relación a cómo el ejemplo, o sea, del papá, ¿no? Pues pesa mucho en la construcción de la masculinidad, ¿no? Porque sí es como que algo muy como yo, bueno, a mí me lo comentan, ¿no? Es que lo que pasa es como las propias mujeres seguimos reforzando, ¿no? Los estereotipos También. de la masculinidad. Y yo creo que sí, pero También. no solo las mujeres, No porque solo como mujeres. el problema ahí es que como que a los hombres se les deslinda también de esa conformación de la subjetividad de la identidad, ¿no? Es una coproducción. Y en realidad no, también están participando, más que nada con ejemplo, más que el signo. Y a veces lo dice una mujer, es que nosotras formamos a los machos. Sí, también, pero no solamente. Un padre ausente que se larga está dando un mensaje poderosísimo, poderosísimo. O que está como si no estuviera. O que solo llega y en la noche un besito y un cuento y quizá el fin de semana vamos a ver el partido aquí con los Pumas y nada más, ¿sí? Pero toda la parte afectiva, toda la parte de cuidado, ¿no? Habla con tu mamá, eso es clásico. O sea, es una coproducción, siempre es una coproducción, ¿sí? De ahí, pues, la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Si queremos transformar. Así es. Porque pensando un poco en el ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplos estamos dando? Es decir, porque tenemos un reto muy grande, si hemos interiorizado esto, incluso a veces sin percatarnos de ello, ¿no? Sí, porque una cosa es el discurso, como dices, que podemos tener un discurso de equidad, que podemos tener un discurso que reconoce a ambos, que permite una visibilización desde otro lugar. Esa es una parte del asunto, que es importante y necesaria, pero la otra parte es cómo haces esto práctica de vida, ¿no? Práctica cotidiana de vida. En lo personal, en lo relacional, en lo social, ¿no? Es una tarea de vida, ese compromiso que nos implica a todos y todas para que realmente pues vayamos mostrando otros ejemplos. Si el ejemplo tiene ese peso tan fuerte, pues tendríamos que tomar conciencia de ello y de alguna manera ir transformando esas prácticas de vida paulatinamente, vamos a seguir nuestro tiempo, pero que sí vayan generando otros caminos, ¿no? Otros ejemplos, otros modelos. Porque quedarnos casi en toda conferencia, al final alguien dice, ya son hombre y mujer, no, pero son las mamás las que crían los machos. Es quedarnos con la cuestión de cría cuervos que te sacarán los ojos. Entonces es cierto, las madres tienen un peso fundamental. Yo como hombre también tengo ambas películas y puedo estar exigiendo a mis hijas una serie de mandatos que quizá a mis hijos no les pido. Siéntate bien con las piernas juntitas, o ponerle restricciones distintas al varón, o decirle, oye, pues mejor estudia enfermería, no estudiar medicina, pues si de por sí te vas a casar. Cosa que en mi generación era muy fuerte, que poco a poco también, bueno, aquí ya incluso hay mayoría de mujeres en la facultad, pero que en algunas familias todavía hay restricciones. No, ¿qué te vas a meter a ingeniería, no? O porque vas a hacer una maestría, pues ya es hora de que te embaraces, por ejemplo, ¿no? Ya tienes tu marido, ¿para qué quieres hacer una maestría? Todavía hay este tipo de... Entonces los hombres también reproducimos eso, y al revés, los hombres podemos jugar un papel central en el empoderamiento de las hijas. No traigo la diapositiva, pero hace 7, 8 meses, en la campaña electoral por la presidencia, hubo un debate sobre el aborto, donde una joven estudiante de la Universidad de Georgetown habló a favor del derecho a decidir, y de prostituta no la bajó un comentarista de radio. Y Obama salió al quite y dice, yo quisiera que mis hijas tuvieran esa capacidad de
hablar frontalmente sobre su derecho a decidir. ¿Sí? Muy interesante, o sea, cómo un padre puede minimizar o puede respaldar tanto a las hijas como a los hijos. Bien. Entonces, cuando vamos avanzando en el ciclo de vida, generalmente en la adolescencia se van cristalizando muchos elementos y esto lo sigo viendo en muchísimos adolescentes y me lo siguen reportando mis hijas. Mi hija menor dice, ¿qué pasa con los chavos? ¿Qué está pasando con los chavos? Estuvo un año en Cuba, dice, ¿qué pasa con los hombres en Cuba, con los hombres jóvenes en Cuba? Y lo que va ocurriendo es que se va restringiendo, por ejemplo, el menú el menú emocional, se va restringiendo la expresión emocional de emociones que de alguna forma nos van, desde pequeños nos van diciendo que son femeninas, que la tristeza es femenina, que la ternura es femenina, que el miedo, que los hombres no tienen miedo, el niño chico que se cae y dice no llores, pareces niña, los niños no lloran. ¿Sí? Eso varía de una subregión a otra, la edad en la que se le empieza a decir eso a los varones. Y el niño chiquito dice, bueno, quiero expresar mi tristeza, pero si no soy niño, entonces ¿qué soy? Soy niño. Y la inmensa mayoría de los niños a esa edad ya saben que tienen un elemento como esencialmente superior por ser varones. Se limita el autocuidado y el heterocuidado, el cuidado de los y las otras. Aunque el heterocuidado a veces va disfrazado. Ahorita el 14 de febrero a mi novia le regaló un celular muy moderno, pero para andarla controlando. Muchas mujeres dicen, no, es que desde que me regaló el celular, pues que por qué estaba fuera del área, que por qué estaba ocupado, ¿no? Ahorita tengo uno de mis estudiantes, está haciendo un estudio sobre violencia en el noviazgo en una secundaria de las prestigiadas de Jalapa, una oficial, y detectó que hay una nueva prueba de amor. ¿Cuál es la nueva prueba de amor? Dejar revisar su... La contraseña. Esa es la prueba de amor. ¿Sí? ¿Cómo? Dices, sí. Y generalmente son los hombres que le piden a las mujeres como prueba de amor, déjame entrar a tu Facebook. ¿Para qué? No para ver tus fotos ni nada, sino para ver con quién te estás socializando. Y en el momento que hay conflictos, esa contraseña se convierte de repente en una forma, en un acceso a violentar. Es la nueva prueba de amor. Interesante. Se estereotipa la conducta sexual. En general, todavía estoy generalizando, hay cambios importantes por sector social, pero hay mucho estereotipamiento todavía de la conducta sexual, muy centrada en la cuestión genital en los hombres. Las mujeres todavía están mucho más cargadas hacia la parte romántica, hay excepciones. Se van rigidizando roles y conductas, y muchos hombres jóvenes ya son factor de riesgo para las mujeres. Estoy analizando la parte de la masculinidad. El embarazo no deseado. Ahorita hay una chica, una niña en Jalisco que dio luz a los 9 años. A los 9 años. Y están buscando a ver si el chavo de 17 años fue el que la embarazó o fue el padrastro. Cualquiera de los dos, 17 con 9, no. Eso es abuso. Primera causa de egreso de hospitales del grupo de edad de 10 a 14 años en México es embarazo. Primera causa de egreso en niñas de 10 a 14 años. Es una cuestión así atroz. ¿Querías comentar? No, digo, me llama. ¿Estás sorprendiendo? No, me sorprende, no. De 10 a 14 años. Primera causa de egreso, sí. IMSS, ISSSTE, Salubridad. O situaciones vinculadas. Son cerca de 10,000 embarazos, y eso no es embarazo adolescente. Quizá a los 14 todavía, una niña muy desarrollada a los 13, pero de 10, 11, 12 años hay otras cosas sucediendo. Y tiene que ver con varones generalmente mayores y a veces mucho mayores y muchas veces familiares. Y si podemos ligar esto con lo que decías del gallito, ¿no? El gallito anda suelto. Del gallito anda suelto. Y un poquito, eso como Sí. que quita la responsabilidad, ¿no? O sea, como que eso tú no eres responsable, no eres responsable. ¿Cómo te diré? Como que minimiza la responsabilidad masculina, ¿no? Del embarazo. Sí, es que no me puedo contener, es que soy el gallo, es que se está ahí. Estando la oferta, pues aquí está la demanda. Ahorita estamos, a ver si nos la ponemos con las mujeres, un proyecto para trabajar en regiones indígenas, en donde esta cuestión que le llamamos abuso sexual, allá es un derecho, el poder
violentar a las hijas y limitarlas, pero también hacer uso sexual de las niñas. Bueno, probablemente lo vamos a hacer en Oaxaca, Chiapas y en Querétaro, con población ñañú, y en Zongolita, ¿sí? En donde me ha tocado trabajar con gente en derechos humanos, que es algo nuevo, el enterarse de que esto no se debe hacer y que las niñas tienen derechos. Me ha tocado trabajar en Perú, en donde también de pronto es primera vez que escuchan a alguien hablando de que la mujer tiene derechos, que la violencia es negativa y tiene consecuencias. Ellos lo ven como corrección, como parte del ser hombre, el tener que violentar, corregir a la mujer, y toda la cultura lo avala. Entonces, bueno, aquí vemos no solo el embarazo no deseado, sino también las ITS, el VIH y distintas formas de violencia. Actualmente son los últimos 8 o 10 años que se habla de la violencia en el noviazgo, y bueno, realmente es algo que ya existía desde mucho antes, ¿verdad? Ya desde el noviazgo se percibía qué tipo de pareja iba a ser y cómo atendía a ella y cómo él la celaba. Eso ya nos tocó, por lo menos a mí me tocó verlo mucho en eso. Entonces hablamos de una transición. Si hay una transición que se está dando, una transición lenta, creo que es importante irla viendo en los medios, en las leyes, en las relaciones, en el gran cambio. Adelante. En cuanto al estudio de la mujer, el acceso también a la política, el acceso a la economía, pero ese cambio no se ve reflejado con un equivalente aporte de trabajo doméstico y el aporte de cuidado de muchos hombres. ¿Sí? En la paternidad vemos que sí hay muchos hombres ya mucho más involucrados, pero la parte de trabajo doméstico en general sigue siendo una sobrecarga para las mujeres. Y esta imagen me llama la atención, es una imagen de los años 60, principios de los 60, finales de los 50. Vean por el largo de las faldas de las mujeres, enseñando apenas por arriba del tobillo. Y de pronto este hombre se encuentra con esta Amazonas, una escultura a medio parque en Londres. Y yo le pondría globitos, bueno, ¿y esta qué se cree? No, está como confrontado, ¿no? No me la quisiera encontrar. Entonces, en este drama de esta transición, alguien lo sintetizaba muy bien en un taller en Nicaragua, que decía que los hombres estamos buscando mujeres que ya no existen. Es que esta mujer quiere trabajar y no me quiere tener todos los hijos que yo quiero, y no es como mi mamá, y ni siquiera cocinan como ella, ¿no? Así como referente, y no me trata como mi mamá atendía a mi papá. Y las mujeres buscan hombres que todavía no existen. Bien, nos vamos. Creo que es una buena síntesis. Uno de los beneficios, el resto son maleficios, de haber empezado el análisis de género de los hombres en una forma tan tardía, es que podemos hablar de masculinidades, podemos dar cuenta de que hay muchas formas de ser hombre, ¿sí? ¿Sí? Esto cruzado con etnia, con clase social, a lo largo del ciclo de vida, es muy distinto uno cuando tiene 6, 7 años a cuando uno es adolescente, adulto, incluso en la tercera edad. En muchos talleres la gente habla de que es que mi papá, ahorita de abuelo, es cariñosísimo, súper tierno, y hasta me da medio de envidia porque a nosotros nos mantuvo a raya todo el tiempo y era muy lejano, y de repente de abuelo es un amor. Es un amor. Y llora, mi papá llorando por primera vez por X o Y. Es interesante ver cómo a lo largo de la propia vida de uno de repente puede también jubilarse de ciertas actitudes patriarcales y evolucionar a una abuelitud pues muy rica. Hay otros que no, evolucionan a una abuelitud totalmente cascarrabiana. Pero dicen que el primer esfínter que se relaja después de los 50 años en los hombres es el lagrimal. ¿Ya te pasó? ¿Ya eres abuelo? No, todavía no, yo tampoco. No, es por el humo. Estoy esperando. Es por el humo del cigarro. es por el humo del cigarro. Está bien. Está bueno porque uno está esperando cuál será. No sé si ven en la imagen izquierda al obrero que está trabajando.
Aquí me dieron un super señalador. Y estamos durante 3 días en un taller sobre masculinidades en un hotel en Brasil, en Recife. Este hombre durante esos 3 días subió unos 3 o 4 niveles con martillo y cincel, quitando mosaiquitos chiquititos para después quién sabe qué le iban a poner. Uno tiene que reconocer que en el ámbito laboral muchos de los trabajos más peligrosos, más dañinos a la corta y a la larga, accidentes y enfermedades profesionales, son desarrollados por. Y de este lado, bueno, un joven activista de derechos sexuales y reproductivos, enfermeros, ¿sí? Vemos que hay diferencias también de clase, diferencias de etnia que van marcando trayectorias distintas de los hombres. Pero también en la cuestión del trabajo, de los hombres, trabajos como de riesgo, peligroso, se les recomienda cierta indumentaria de protección y no la utilizan, esto me está, yo lo puedo hacer sin necesidad de protegerme. También hay, bueno, vimos que la parte del cuidado está asociado a lo femenino, entonces yo por qué me voy a cuidar. En el auto, con el equipo de trabajo, con el cordón, hay una aversión en general al cuidado. Aparte de que algunos equipos, el equipo ideal para cortar caña de azúcar a 40 grados, hay que ver si son las gotas. si lo usaríamos, ¿no? Sí, pero es cierto, hay un rechazo. La palabra cuidado está eminentemente asociado a lo femenino. Sí, podríamos hablar de una búsqueda del riesgo. Sí. Es un valor, el no rajarse. ¿Qué es rajarse? Es abrirse como una madera, como una mujer. No te rajes. Núñez tiene todo un análisis sobre la palabra rajarse. Puede ser que ver con alcohol, ¿no? Con autos, con la moto, con el señor que me miró feo y yo le contesto y entonces pues no me puedo rajar. Ya una vez que ya estamos embalados en la situación de conflicto, yo no puedo rajar porque me están viendo y me estoy mirando a mí mismo. Entonces sí, la parte del cuidado está totalmente asociada a lo que no, o sea, Octavio Paz, digo, su célebre, sí, Soledad, donde analiza palabras muy mexicanas como chingar, el ser rajado, porque los hombres no son rajados, no se puede rajar y tiene que ver con una cuestión biológica tan interpretada, que es el asunto de un escroto que está o no abierto, en el caso de una vulva o un escroto. Son estructuras embrionarias, son muy semejantes, son únicas y después se van diferenciando. Bueno, aquí los hombres que estamos aquí somos de la generación de a la salida. Sí. A la salida. Y ni modo, no había forma. A la salida ya lo perdoné, el chiste que me hizo, o la patada, o no sé. Y además somos cuates, pero ya todo el mundo sabe que a la salida. Y como en duelo del siglo XIX es mejor salir con el ojo moro que no llegar a la cita. A la salida yo ya sé a qué me atengo, porque voy hasta el espectáculo público de los dos que se van a dar. Y eso está relacionado con la aceptación social, ¿no? de ¿no? Es decir, ¿qué represento yo? Represento una mujer, represento un hombre y que tiene ciertas cualidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estereotipos que son muy difundidos por los medios de comunicación, la publicidad y todo, van permeando ese sentido, ¿no? De cuál va a ser tu comportamiento, si es aceptado o no es aceptado socialmente, ¿sí? Y depende de la cultura y del desarrollo que tenga cada sociedad, ¿no? Y salirse del estereotipo tiene su costo. Sí, claro. Yo siempre me di a la salida y no sé, he tenido unas 8 o 9 peleas, 2 empates y 7 derrotas. Incluso en la asesoría, ¿no? Te pega primero, ¿no? Tienes que quedar primero. No, realmente me fue muy mal. Y nunca nadie me asesoró, oye, habla con él, negocien, hablen con el maestro o con el director y negocien el problema. No, es a la salida. Y hasta la escuela dice, no, pues aquí respeta la escuela. Afuera pueden matarse si quieren, sí, pero aquí me respetan la institución. Afuera pueden matarse si quieren. Eso es parte también del currículum escolar, es otro currículum. Ahora, es como en el box,
o sea, yo me acuerdo también en la secundaria, entonces pues ya se olvidaron y nos íbamos a pelear y ¿por qué? Exacto. Pero entonces hacían juegos de sombra, que era lo que decíamos, ¿no? O sea, en realidad ya no se golpeaban, pues, o sea, ya estaba efectivamente el público, ya está echando apuesta. Y los que se iban a pelear, en realidad no tenían ningún resentimiento, digo que fue un momentito, el punto. Y los de atrás le chiflaban, o sea, así como el del gol, de que tienen que pegar, ¿no? Y al primer golpe ya te acuerdas de que... Sí, cuando haya sangre le paras, ¿no? Y había, gol. pero también había ritos para volverlos a calentar, ¿no? Claro. ¿No? El que escupa primero y quitaba la mano para que le cayera el escupitajo al otro, el empujón, ¿no? O sea, había ritos Ya con para eso volverlos actualizas. a calentar otra vez a la gente, ¿no? El apoyo, o sea, sí, no era tan fácil, socialmente no es tan fácil tampoco renunciar, ¿no? Este honor, ¿no? ¿Cómo recuperabas ese honor de rajón? ¿No? Te habías rajado. Por ejemplo, broncas de tránsito, ¿no? Mucha gente que llega con nosotros al programa este hombre renunciando a su violencia tiene serios problemas de tránsito, es que se me cerró, y a mí nadie se me cierra y ahí trae el bat, por ejemplo, y me bajé y lo miré más grandote, pues ya ni modo, ¿no? Incluso en la cuestión de violencia doméstica, hay uno que da su testimonio y dice, llegué cansado de la casa y me la encontré subida al ring. Estaba su mujer y él, su mente le está diciendo, ella está subida al ring. Pues ¿qué me queda? Pues más que buscar mis guantes. Si ella está subida al ring, y quizá ella estaba enojada porque se le quemaron los frijoles, porque tuvo alguna bronca con el niño, con el trabajo, pero él la encontró subida al ring. Pues ahí te voy. ¿Sí? ¿Vean qué tipo de metáforas se prenden en la mente de alguien? ¿No? O sea, Y en esto que hablabas al principio de estas generaciones de transición, por ejemplo, cada vez es más frecuente ver en la calle, en las mañanas, a los papás jóvenes con el chamaco y la pañalera, ¿no? Y dándoles la mamila porque van a dejarlo a la guardería. O cada vez también es más frecuente las mujeres que a la salida también. Y es más atractivo en una secundaria cuando se van a dar dos chavas, ¿no? Porque va a haber un desgreñe buenísimo, vamos. En los baños también. ¿No? En las baños. Entonces, sí hay toda esta mezcla, ¿no? De situaciones. La mezcla. Es interesante esta cuestión, si hay como un acomodo, lo voy a trabajar un poco más adelante, hay como una adaptación de los hombres ante ciertos cambios de las mujeres. Hay un video de la Federación de Mujeres Cubanas que reflexiona sobre la masculinidad en Cuba, y es que sí ha habido cambios de género, las mujeres han cambiado muchísimo y los hombres se han adaptado, pero no han tenido espacio para reflexionar esos cambios, para comentar entre ellos esos cambios, para ver también las ventajas que para ellos pueden tener esos cambios. Entonces los hombres se han tenido que adaptar, amoldar, pero hay todavía ciertos elementos nucleares que no se han transformado. Y es lo que decía mi hija, uno de los jóvenes, ¿no? que es un hostigamiento sexual así tremendo, incluso se masturban así en plena calle. Los hombres como una forma, según ellos, de excitar a la mujer, y dicen, bueno, ¿qué le pasa a los hombres cubanos? ¿No? Y bueno, yo le comenté esto a un masculinólogo cubano que estuvo aquí en el Sitio hace poco, y dice, no, pues ya producimos un video sobre eso, tratando de empezar a generar un espacio de reflexión hacia los hombres en torno a su sexualidad y su relación con las mujeres. Dicen que cuando uno pasa por una casa y están las cortinas totalmente cerradas, es porque hay un hombre haciendo trabajo doméstico. Entonces ya hace trabajo doméstico, pero cierra las cortinas para que no lo vea el vecino, que también hace trabajo doméstico seguramente. No lo ve como un elemento pues prestigioso, o no ya puede decir, oye, yo le ayudo a mi mujer y a mucha honra, ¿no? Todavía lo ve como algo, no, esto debería estar haciendo mi mujer, pero como ella trabaja de maestra o trabaja de enfermera, pues alguien lo tiene que hacer. Bien. Bueno, volvamos ahora vayamos al campo de la salud. La esperanza de vida al nacimiento es uno de los grandes misterios. No es tan misterioso. Nacen más hombres que mujeres, pero incluso desde el embarazo hay una mayor mortalidad masculina, eso sí ligado al sexo, hay una inmunología, una inmunidad más débil de los bebés. Pero vean, del año 30 al año 2000, como la brecha en la esperanza de vida al nacer, una de las grandes medidas de salud pública para ver la salud de las naciones, se va abriendo. Y esto prácticamente en todos los países
salvo en donde hay infanticidio femenino. China e India, por ejemplo, en donde es infanticidio selectivo. Yo estuve en Nepal y pasé por un lugar, el Centro de Determinación de Género, en inglés decía, Centro de Determinación de Género. Y no era para hacer amniocentesis, determinar el sexo y que la mujer pudiera abortar generalmente un producto que es palabra horrible femenino. Entonces, esta brecha es interesante, ¿sí? Los hombres, el sexo fuerte, ¿sí?, se muere antes, y no es una problemática que no es un tema para los hombres el que vivamos menos años, ¿sí? Y eso que no nos hacemos cargo de la reproducción, de la anticoncepción y todo el puerperio, todo este tipo de parto mismo, ¿no?, que son riesgos específicos para las mujeres. Esta estadística me llama mucho la atención. Una población muy joven, 15 a 19 años, entre 5 y 15 es la edad, como digamos, más sana, 15 a 19 también. Vean ustedes las causas de muerte, de abajo hacia arriba, en mujeres jóvenes. Tipo de causas son 3 formas violentas de morir. Y vean la tasa, o sea, la comparación al triple en hombres jóvenes en México en el año 2000. No la ha actualizado, pero no ha cambiado. Al contrario, los homicidios han aumentado. Todas están vinculadas con situaciones de riesgo. Exacto. Muertes violentas todas. Homicidios, accidentes, suicidios, peatón lesionado, es atropellado. Ahogamiento y sumersión, no, pues en la Semana Santa que nos vamos a Catemaco o a la costa, yo no sé nadar, no te rajes, y se ahoga tanto el que no sabe nadar como el que intenta salvarlo. Es un contraste muy impresionante. Y muchas de ellas deben estar relacionadas con el consumo de alcohol o de alguna droga. Todo esto está permeado. Si articulamos la presencia de alcohol en esas muertes y las que luego se dan por cirrosis hepática, el alcohol es uno de los grandes elementos que permea la muerte masculina, que vamos para allá. ¿Sí? ¿Vean la diferencia? Y en el accidente de vehículo automotor, ¿iba manejando ella? Quizá no. Realmente no. Homicidios, la mató su peor enemiga, la mató su mamá, ¿no? Realmente es también la pareja sentimental. Y suicidios, bueno, muchas veces tiene que ver también con cuestiones de abuso, por ejemplo, O de embarazo. o de violencia, o de embarazo. De repente se suicidaron los dos, de repente. Pero ahí vemos ya entre 15 y 19 años un patrón diferencial impresionante. Esta imagen la tomé de, no sé si conocen los murales de la Suprema Corte de Justicia, murales hiperrealistas que hablan sobre la violencia. Se ve como un pozo, uno parece una pared plana, y habla realmente con una serie de situaciones en relación con las muertes. La mortalidad por homicidio. Finalmente se está hablando, se está problematizando y se está legislando en torno a los feminicidios en México. Los homicidios, pues, normal, se matan. Históricamente, desde la revolución, desde antes, los hombres se matan entre sí, por conflictos de tierras, por conflictos entre familias, todo este cine mexicano armado a partir de la venganza, ¿no? Mi padre lo mataron y yo voy a... En algún momento el honor, el asesinato por honor, que es hasta tipificado, estaba tipificado y con atenuantes, ¿no? El preso número 9, ¿no? Si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Sí. Pensando esta gráfica, pensando después del 2006-2007. También la tengo. O sea, obviamente debe haber un levantamiento nuevamente de homicidios. Aquí está. No la tengo separado por sexo. Aquí viene con las ejecuciones y aquí los dolosos, digamos, pero la diferencia. ¿Y cómo debería de llamarse? ¿Masculinicidio? ¿Machicidio? Pues algunos empiezan a hablar de masculinicidio, homicidio por ser hombres. Antes homicidio cubría al homicidio masculino y femenino, ¿sí? Porque hombre pues era
nos cubría todo. Yo estoy cómodo con el homicidio masculino, pero alguna gente ya está empezando a hablar del masculinicidio. No sé si sea necesario. Lo importante es cómo atenderlo. Ahorita estamos en tasas en el 2010, tasas semejantes al año 65. ¿Sí? Lo que pasa es que tendría que ser, en el caso del feminicidio es porque Está el género. muerte por ser mujer, ¿no? O sea, incluso el abuso sexual o simplemente porque La eres mujer mutilación. te mato, ¿no? Entonces tendría que ser algo parecido, en el caso si se hablara de masculinicidio, porque tendría que ser algo que lo mataron por ser hombre, pero no sé ahí qué tanto se puede. Sí, incluso se ha acuñado violencia de género como la violencia que fluye de los hombres hacia las mujeres. Pero entre hombres también el género tiene mucho que ver. De la violencia entre hombres, ya tenemos múltiples ejemplos, ¿no? Está la cuestión del género. Atrás del honor, está la cuestión del género. Perdón, es que hace rato quería platicar el siguiente y creo que es una oportunidad. Detrás de toda esta agresividad y expresar el homicidio, ciertamente si son hombres o mujeres, creo que hay que hacer del militarismo, ¿no? Esa agresividad en distintas épocas. A mí me interesa mucho porque últimamente he estado revisando mucho qué pasaba en Rusia, ¿no? Es decir, que incluso ahí dicen que el mismo idioma alemán actual proviene de la élite militar de esa época, ¿no? Y que el mismo autor siendo alemán decía es feo, pero es, ¿no? Y lo que decía Luzman, lo que me hace hablar un poquito ahora, es que es el error del hombre el que tiene las pistolas dentro del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? O dentro del ejército, ¿no? Hasta hace poco parece que autorizaron que las mujeres en Estados Unidos puedan actuar con las armas, es decir, ir al frente de batalla. Como un robo, ¿no? Sí, entonces, ese factor, digamos, más macro, creo que puede estar determinando cosas muy importantes en términos de cómo tener una acepción más precisa, más histórica de cómo hay que intervenir el género, ¿no? Todo este debate en Estados Unidos sobre el derecho a portar armas y armas de asalto y es toda una discusión que fluye a través del sector masculino. Porque además siempre Como un derecho así, como casi constitucional, ¿no? Los Es asesinos han sido constitucional. hombres, ¿no? O sea, hasta ahorita yo no recuerdo que todos los que han ido en las escuelas haya habido alguna mujer que haya Quería llegado. agregar algo, pues, porque ahora quizás no se note tanto con el desarrollo de todos estos elementos mecánicos, ¿no? Que son como insectos y realmente son inteligencia, ¿no? La bomba de hidrógeno, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero sigue siendo vigente que quien manda es el que tiene el poder. Secundariamente tiene el dinero para eso, ¿no? Y las armas. Pues las armas son las que definen, ¿no? La industria incluso pareciera más nutrida en el mundo, no son la industria médica. Los que están definiendo, bueno, hay todo un análisis, ¿no? Es la industria de guerra, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que pues ya nos iríamos a zonas de influencia, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en Brasil, se está viendo un poco más el retoque, o decir, el aparecimiento nuevo de la cultura popular, ¿no? Cosa que en México, en Colombia, en Guatemala, por otro tipo de influencia, pues predomina nada más de masas, ¿no? Pero hay una cultura popular. Está como no vista ya, ¿no? Está reapareciendo. Sí, está siendo subsumida por Y esto tiene que ver con esa correlación de poder. Esa es la parte del análisis que quería yo hacer. Y hay que ver de qué forma aparecen hombres y mujeres en la cultura de masas. Stallone ahí anda todavía, ya el cartel Stallone y Schwarzenegger ahí sigue todavía. Vaya, yo no los consumí, pero vaya que muchos hombres y mujeres lo consumían. Y por otro lado, todas las Barbies. Y en la cultura popular también, ¿qué imagen de lo masculino y lo femenino se transmite? ¿Cómo? Yo me quedé en Pedro Infante. Pedro Infante, qué bueno. Está Stallone todavía, híjole. No se jubilan estos planes.
Bueno, esta mención a bueno, ¿y qué pasa con la violencia, la emergencia de la violencia hoy en día? Y se habla de que como nunca está habiendo homicidios en México. ¿Será cierto? Como nunca. Ahora son visibles. Como nunca de los años 60 para acá. Pero esa es la curva más larga. 1930, ni siquiera nos vamos a 1910. Esos 10 años entre el 10 y el 20. O sea, realmente ha habido un descenso sostenido de los homicidios en general. Aquí está, ahí está, ¿sí? Con y sin ejecuciones del crimen organizado. Y sería así, esa es la última parte de la curva que usted. Todavía en los años 30 y 40 hubo campaña para despistorizar a los diputados. Ahorita se agarran de las greñas y de las solapas y toda la cosa, ¿no? Pero se agarran a balazos en la Cámara de Diputados. Esto de los uniformes en las cantinas, por algo es que prohíben, ¿no?, entrar con armas a las cantinas. Pero sí hay un aumento que es realmente atroz, preocupante y que tiene que ver mucho con esta cuestión de la masculinidad. ¿Cómo entendemos la masculinidad? Alguien aludía a los asesinatos masivos. Este joven, Marc Lepine, en el 89, tiene más de 13 años, él es reprobado en el examen de admisión para esa escuela de Politécnica en Montreal, se suicida en la escuela, deja una carta póstuma donde pide perdón por los errores que pudiera tener la carta ortográfica por haber escrito muy rápido, ¿sí?, y por la brevedad. Pero antes de suicidarse, asesina selectivamente a todas estas mujeres y deja heridas a otras tantas más. Va entrando a los salones fuertemente armado, va sacando a los hombres y empieza a matar a maestras y a alumnos. La masacre de Montreal, no sé si han escuchado. Es realmente atroz. Y en general todas las masacres son cometidas por hombres jóvenes. Y luego ven los periodistas y la descripción, no, pues era un cuate muy callado, un cuate que todo el tiempo estaba con la computadora, muy resentido, todo el mundo le ponía apodos, tipo oscuro, que durante esa etapa con problemas familiares, el típico de la familia disfuncional que a todo el mundo le gusta llegar. Una vez ya muerto, no, venía de una familia disfuncional, como si la mía fuera muy funcional, pero bueno. Y realmente cometió una atrocidad, se llama la masacre de Montreal. 2 años después, antes de 2 años después, 3 hombres se juntan y conforman la coalición de Listón Blanco, que actualmente funciona en 52 países, como una forma en que los hombres damos un paso adelante. Yo estoy en contra de la violencia hacia las mujeres y me comprometo también, no nada más de aquí, me comprometo. ¿Sí? Como una reacción planteando de que esto no es un asunto, no es un problema de las mujeres. Esto es auténtica violencia de género, es un asunto también que nos compete a los hombres. Y hoy cuando estamos viendo algunas de las peores caras de la masculinidad, y todos a nuestro exgobernador en Veracruz, que los veracruzanos pueden estar tranquilos, ¿sí? Y abre la ventana y atrás están. Y los celtas entraron bajo el cobijo de este gobernador. Entonces vemos, justo cuando teníamos unos 15, 20 años de lentas mejoras a nivel de leyes, a nivel de medios de comunicación, leyes de la no discriminación, la SED, pues ya no dando educación sexual integral, pero por lo menos metiendo algunos elementos de género, comisiones de equidad de género, bueno, nos asalta esta cuestión que tiene que ver muchísimo con la masculinidad, una masculinidad violenta, una masculinidad impositiva, una masculinidad que no respeta la vida, que no respeta ni siquiera los cuerpos, ¿no? Estas mutilaciones de cuerpos y los colgados en los puentes allá en Cuernavaca, realmente es una cuestión atroz. Remite un poquito a la imagen esta siglo XIX. Esta es la vida, donde los hombres se están acuchillando y uno se está desangrando en el suelo. Pues así es la vida, pues, ¿qué esperaban? ¿Esperaban algo distinto? ¿Sí? Uno pensaba que en el proceso civilizatorio, como algo lineal, algo que va hacia la mejora, pues vemos que esto no es cierto. Los santos, por ejemplo, yo me llamo Julián, San Julián, Pues es que mata a su mujer, porque uno supone que anda de coscolina con un varón, pero ya después se arrepiente, porque además es inocente la mujer,
se convierte en eso. Esa no la sabía, San Julián puede ser nuestro patrono. Órale. Bueno, por eso se arrepintió y quiso hacerlo. No, pero además se volvió santo, ¿no? Bueno, la iglesia tiene toda su historia también de torturar a hombres y a mujeres, también desde una mirada de género. Y bueno, ¿y cuántos jóvenes en México? Eso que luego también les bendigamos el título de ninis, porque no estudian ni trabajan, y no estudian quizá porque no tienen acceso a una prepa y no trabajan porque... Y de repente sí tienen la prepa, pero con la prepa terminada, ¿qué puede aspirar uno en este país? Bueno, entra de repente en el narcomenudeo y tienen una trayectoria. Muchos, hay entrevistas con hombres jóvenes que están metidos en el narco. Yo sé que quizás duro 5 años, pero lo voy a vivir, Tengo acceso a armas, tengo acceso a mujeres, a dinero, a poder, soy alguien, identidad mala si quieren, pero aquí estoy. Y empezó con los narcocorridos. Hace 20 años mi cuñada, que daba clases en una prepa privada, ya detectaba chavos que entre Roma y en serio decían, no, yo de grande voy a ser narco. Y ya estaba hombres todos, ¿sí? Hay mujeres metidas en el narco, generalmente parejas sentimentales, ¿sí? Que sirven de transportadoras, y de repente la excepción es la reina del sur, ¿no? Pero generalmente es una cuestión muy comandada por el lado masculino, y la guerra en contra pues también es muy comandada es una visión muy masculina también, esta guerra que creo que cada vez hay más consenso que fue un fracaso, ¿no? Era otro tipo de estrategias. La imagen de Monterrey, de la maestra, de los niños de preescolar cantándoles canciones en el suelo para que tengan el pecho a tierra y la cabeza a tierra para no salir baleados, es una imagen que a mí me impresionó mucho el año pasado. Y una excepción que me parece interesante, generalmente las que responden, las que han estado respondiendo, son las mujeres también en la calle, luchando por los derechos, por la aparición de sus hijas en Juárez, las madres de la Plaza de Mayo, las mujeres chilenas, y de repente un poeta, por ser poeta, es el que también enarbola uno de los varios movimientos, ¿no? ¿Qué hacemos los hombres con el dolor? A los hermanos de esas víctimas no les duele, claro que sí. Y a los papás, los guardamos. Llevamos a la cantina, llevamos a la depresión, ni siquiera al psicólogo. Interesante. Hay alguien que hizo un estudio en el ILEF sobre el duelo masculino comparado con el femenino, en algo que no debería ocurrir jamás cuando se muere alguno de los hijos, hijo o hija. O sea, el menú, que se muera mi mamá, mis abuelos, eso es parte, digamos, de la historia natural de la vida, porque se me muera un hijo o una hija, traigo otros. ¿Y qué pasa? La mujer entra en duelo de inmediato, se cae, y el hombre sosteniendo. Y el hombre yendo al ISSSTE o yendo a la funeraria, haciendo trámites, sosteniendo. Y él no entra al duelo. Y el duelo es un trabajo de duelo, por algo le dicen trabajo de duelo. Y más o menos al año, eso fue un estudio cualitativo, más o menos al año, esos hombres de repente ya se vienen abajo, ya están tomando, empiezan con síntomas físicos, y se empiezan a caer. ¿Y qué le dice la gente alrededor? Oye, man, ya pasó un año. No, tampoco le dan chance al año de caerse. Y estamos los hombres tomando café con piquete y contando historias afuera de las nos están velando al muerto, y las mujeres llorando, ¿eh? Eso es muy de la cultura mexicana. Ahí vemos cómo está el progreso. Si contamos las muertes violentas aquí el año 2009, por homicidios, por accidentes, peatón lesionado, sería la tercera causa de muerte después de problemas cardíacos y diabetes. Si lo juntamos en mujeres, sería la causa número 15. Ahí vemos la gran diferencia. Y no tiene que ver fundamentalmente con los temas. En el trabajo ya lo mencionamos, del lado derecho, el desgaste, los trabajos con mayor riesgo, el estrés, el traslado, la migración, el desempleo, sin quitarle nada a todo el estrés asociado a la condición femenina también, al estrés en el trabajo, más la jornada, la doble jornada, ¿no? En lo doméstico. Los hombres con la cuestión del VIH también es una epidemia que está más del lado masculino, pero se está feminizando, ¿sí? Y en el programa nacional dicen, no pueden hablar, prohíben que se hable de feminización hasta que no haya una mujer más que los hombres, pero se está feminizando, y se está feminizando a través de los hombres, entre regiones indígenas, a través de relaciones
no protegidas, ¿sí? La cirrosis, toda la problemática de la salud mental. Las adicciones, ya lo mencionaron ustedes, mucho de esto está marcado por también el rol que juega, sobre todo el alcohol en nuestras vidas, pero cada vez más también otro tipo de sustancias. ¿Se pueden abrir un poco las ventanas? ¿No tienen calor? Soy yo el que por... No sé si haga mucho ruido. Un poquito de aire fresco. En CIJ manejan un poco la descomposición de la palabra droga, adicción. ¿A qué droga soy adicto? Pero la droga, adicción, ¿qué estoy diciendo a través del consumo de una sustancia? Y es justamente el tema del alcohol el que me permitió empezar a trabajar con hombres. Trabajamos con mujeres en comunidades y se quejaban del alcoholismo de sus maridos, de sus hijos más grandes, de problemas de salud reproductiva, de violencia. Y el reto era, bueno, ¿y de qué forma podemos trabajar con los hombres? Y empezamos a trabajar con los hombres. En un taller en Teocelo fue muy interesante, no sé si te tocó, que había un grupo de jaraneros alcohólicos anónimos, o alcohólicos anónimos jaraneros. Y hablaban muy abiertamente. El mayor de ellos decía, es que yo cuando dejé de tomar quedé como con huecos, y nadie lo alburó, con huecos, porque ya no podía ir a tomar con mis hermanos, con mis tíos, con mis primos, con la gente con la que tomaba, entonces me quedé sin amigos. Y es la música la que llenó ese vacío, con la jarana. Y al final terminamos el taller con un baile sin alcohol, cosa que era así como muy novedosa para mí. Me puedo divertir a punta de endorfinas. Las feromonas aparecen después. Me puedo divertir y sentirme muy bien sin alcohol. Para muchos fue un descubrimiento. Y hasta me acuerdo al otro día de la fiesta. Rápidamente vemos en el consumo de drogas lícitas. Tengo que actualizar esto, pero la prevalencia en población masculina es mucho mayor que en la femenina, sobre todo bajo patrones de riesgo. Las mujeres jóvenes están subiendo rápidamente también a este patrón, sobre todo en la mayor parte de las ciudades del país, y con elementos que tienen que ver con lo biológico, en cuanto a la tolerancia al alcohol. Y en las drogas ilícitas, del 93 al 2002, también el patrón ha ido transformándose de 13 hombres por mujer. Ahora es 4-1, creo que la última encuesta ya es 3-1 en drogas ilícitas. Y me gustaría decir que la buena noticia es que los hombres han dejado de consumir y por eso ha ido cambiando esto, pero no, las mujeres están empezando a consumir. Y a veces en patrones, igual que la violencia que mencionabas tú, a veces en patrones muy masculinos de consumo, ya como un derecho y hasta caerse más, hasta donde el cuerpo aguanta. Eso es algo para reflexionar, ¿no? Claro. Y le están echando la culpa a la equidad de género, no viene de ahí. Tiene que ver mucho con las empresas, ¿sí? Que andan difundiendo esto y que se han ido al sector joven, porque en la medida que han tenido limitaciones. La falta de empleo, de posibilidades. El exceso de trabajo también. más estrés, más. Mujeres con un exceso de trabajo, igual hasta el vestirse de un poco tipo hombre Para actual. competir Libertades más entendidas, pues. Entonces, una frase que yo retomo mucho del ámbito masculino es hasta donde el cuerpo aguanta. Estamos hablando de deporte, de trabajo, de sexo, de la pata de elefante, no, hasta donde el cuerpo aguanta. Y de comida. De Ahora comida, con la no, obesidad. y después, un par de décadas, 3, 4, 5, 6 décadas, ya, no, pues que todo por servir se acaba. Y acaba por no servir. Y acaba por no servir. Es chistoretes que andan circulando. Y esto lo dicen mucho los campesinos, así como el arado se me ha ido descomponiendo, pues también el cuerpo, ¿no? Ya estoy chaposo, ya todo por servir se acaba. Es otra vez, son palabras que hablan de cómo vivimos el cuerpo. En esta es hasta donde el cuerpo aguante. Es como si yo viviera en el 6º piso de mi cuerpo, en el penthouse. ¿Recuerdas por la que estoy? Es una alusión, digamos. Sí, yo vivo aquí y hasta donde el cuerpo, no hablo de mi cuerpo, sino el cuerpo, sí,
como un instrumento que yo utilizo, y hasta donde el cuerpo aguante. No es mi cuerpo, es el cuerpo. Yo estoy aquí habitándolo. Bien. Entonces, yo he ido articulando esto en una noción que es la masculinidad como factor de riesgo, que permite ver cómo la masculinidad hegemónica, no toda masculinidad, la masculinidad hegemónica va ejerciendo una influencia que tiene un efecto importante sobre la salud de los hombres, sobre la salud de las mujeres también. Eso no quiere decir que seamos las víctimas del siglo XXI, porque de repente en un taller dicen, ay, los hombres se mueren antes, pobrecitos, y me acuerdo de mi papá y de mi tío, sino decir, bueno, ¿qué vamos a hacer los hombres al respecto? No hay un movimiento, hay pequeños proyectos, pequeñas iniciativas, algo de investigación. Obviamente la experiencia de ser hombre es mucho más amplia que ser constantemente en riesgo. No somos un riesgo a tiempo completo, somos muchas otras cosas, somos un mosaico, pero hay que detectar qué elementos constituyen un riesgo para uno, para otros hombres, para las mujeres. Y la otra es, bueno, hacer un poco más de investigación sobre los hombres que no son riesgos. Hay muy poca investigación sobre. En Guadalajara hay conozco a alguien que está diciendo, ¿y por qué no fuman ciertos varones? ¿Y cómo hay varones que pueden manejar el consumo del vino, por ejemplo, a lo largo de su vida sin patrón de riesgo, que pueden entrar al ámbito de trabajo y cuidarse, que ser diabéticos exitosos, jubilarse con júbilo? Hay muchos hombres que se les cae el sistema en el momento de la jubilación porque el trabajo era todo en sus vidas y pasan ese tránsito realmente con júbilo, no por una depresión ahí grabada. La generación de látex, ¿quiénes son esos jóvenes? Ese 17, 20 y tantos % de jóvenes que siempre lo han hecho con condón. Yo me lo apropio, pues sí, claro, me voy a incomodar. Si lo escucho, de repente yo puedo incorporar elementos para trabajar con otros hombres, que es lo que nos toca. Cuando nosotros esto, ¿no? Pues también de androginia se habla de la misoginia, por supuesto, que es un asunto. Yo no tengo orientación sexual, pero también de la androginia. O sea, yo puedo totalmente respetar que haya una reunión donde las compañeras se reúnen y discuten lo que ellas consideran. Y su forma de respeto, pues sí es, dice, perdón, ese compañera está bien, pero de hombres, yo me acuerdo, por ejemplo, en talleres de masculinidad que estudió aquí, no se podía permitir que si una compañera quería entrar al taller de masculinidad, por supuesto que se tenía que aceptar. Es decir, no aceptaban que los hombres habláramos entre hombres. Sí, también hay una parte luego aquí de una relación experimental, de experiencias muy negativas con varones, independientemente a través de la orientación sexual, que hace que yo creo que luego este diálogo pueda ser obstaculizado. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Jalapa, que es una mesa sobre alguna cuestión de género, sobre violencia, y hay 5 mujeres que hablan sobre violencia, y hablé yo como hombre, y todos los periodistas se vienen conmigo. Entonces es muy incómodo, porque eso es lo nuevo. Un hombre hablando sobre la violencia hacia las mujeres. Entonces son pues, de las cuestiones, por eso es muy incómodo, ¿no? Es crítico, sí. Sí, y es que también pienso yo, las heridas de género de repente son muy profundas, y eso sí hay que cuidar, ¿no? Que para uno y otro género no se vaya. ¿No? A mí sí me tocó en un trabajo de derechos humanos que hubo una confrontación entre un hombre y una mujer, ¿no? Por un accidente, pues se jalonearon una caja. El chico estaba en un taller donde yo estaba coordinando y la chica estaba en otro. O sea, los dos se jalonearon, ¿no? Y a la hora de jalonearse la caja, la chica se le jaló la uña. Entonces este hecho fue interpretado de manera de acuerdo a la cuestión tradicional, ¿no? Es decir, que el chavo fue el que agredió, pero además era un abogado que trabajaba derechos humanos, o sea, como un hombre que trabaja derechos humanos hacía esto, ¿no? Entonces, de repente fue muy duro y muy difícil contener pues todo lo que hay detrás, ¿no? Es decir, toda una historia de desigualdad, toda una historia de violencia, en un hecho que pues era un hecho simplemente, pero las cargas que venía atrás se llevaban a interpretaciones, ¿no? Donde el chavo era el malo de la historia y había que ir Chávez, ¿no? Entonces
tuvimos que trabajar mucho todos, o sea, sí, por eso pienso que el compromiso no es solo de los que viven, sino, ¿no?, de los que corean, como decían hace rato, ¿no?, quién corea y cómo coreas. Pero también puedes decir quién contiene y cómo vas limpiando eso y vas discerniendo. A ver, esto, o sea, sí hay una historia de heridas de género, pero esto no tiene que ver con esto, sino esto tiene que ver con aquello, ¿no? Entonces, de todo lo que hay alrededor, ¿no?, como comunidad, tuvimos que trabajar mucho, hablar mucho, dialogar mucho, discutir mucho, ¿no? Hasta que por fin ya se acomodaron las cosas y ya se pudo discernir el hecho, ¿no? Pero sí, la primera reacción era aliados, ¿no? ¿Con quién estás? ¿Con el chavo o con la chava? ¿No? Y entonces, a mí, por ejemplo, me decía, ¿tú por qué estás con el chavo? Y digo, no estoy con el chavo ni con la chava, o sea, estamos por buscar la equidad y por buscar una solución a un problema que sucedió, pero no porque haya una historia de violencias le vas a cargar y a castigar a él lo que tiene que ver con una historia, ¿no? Porque sí, lo querían linchar prácticamente, ¿no? Una carta que lo sacaran, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo entiendo como heridas de género. Y un enojo histórico. Un enojo histórico que de repente, si no lo cuidamos, ¿no?, si no cuidamos y discernimos, a ver, pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Y contenemos nuestros propios enojos, nuestras propias cosas, eso sí se va y se lastima, ¿no? Se lastima, ¿no? Entonces sí se va a corear, ¿no? A corear y hacemos algo que realmente lastima. Entonces, digo, tuvimos que trabajarnos mucha gente que trabajábamos en equidad, que trabajábamos en derechos humanos, para poder no lastimarse, ni tampoco lastimarnos, porque al final de cuentas, ¿no?, si permites eso, pues también como cultura te estás lastimando, ¿no? Entonces, trabajarnos sí requiere de veras de respirar las emociones, dar un paso atrás, respirar las emociones, ver las cosas desde otra perspectiva, como dices, no estamos ni con los hombres ni con las mujeres, estamos con ambos, ¿no? Sí, no es una cosa de porque estamos como con el cuidado de ambos, ¿no?, que nos permita crecer, ¿no? O sea, no es una cosa de si estás en contra de uno o de otro, sino que nos permite crecer como personas, como sociedades, pero sí creo que implica un compromiso y un manejarnos las emociones para no irnos como con lo primero que sientes, ¿no?, sino como con un análisis crítico, como señalabas, de qué es lo que nos sucede, qué es lo que está sucediendo, y dialogarlo y llegar de veras a un respeto profundo de todos, ¿no? Entonces, mi visión es que los hombres llegamos muy tarde a la mesa del género, que es muy bueno, es importantísimo, porque llegamos a completar. Hay gente que dice que el trabajo de masculinidad es como el camino más corto que se está necesitando para llegar a la equidad de género. Pero es algo que aún así nos va a llevar varias décadas, ¿no? No es así como... Sí, para entretenerte y no dejarte ir rápido. Sí. Yo también creo que a mí me gustó esta frase porque realmente también hay una falta de espacio. O sea, el masculino, ¿dónde habla de su masculinidad? No hay espacio. No. Si hablas ya no la respetan, ¿no? Nos quitaron los espacios de diálogo, pero además es raro cuando hablas con dos masculinos. Te dejó una mujer, ¿no? Y lo primero que te dicen es, hay muchas, ¿no? Otra vez te faltan 6, ¿no? De las 7 que te tocaban. A mí me faltan menos, pero ¿Sí? Entonces, cuando hablas con el otro espacio, también no dejas de ser el macho. Entonces no empezamos a ser ni de aquí ni de allá, ¿no? Somos un ente que todavía no hemos podido construir un espacio. Los mismos masculinos desconfían de ti. Claro, también. Los mismos masculinos desconfían de ti, ¿no? Finalmente sigue siendo el mandilón. Hay una confusión en esto que decías, pues hoy ves mucha gente muchos masculinos que llevan a sus niños a la escuela, pero es para no dejarles el coche a la mujer, ¿no? No llevarlo implica que estás cambiando tu masculinidad porque no hay espacio de discutir estos cambios que necesitas. Tú estás triste, no puedes llorar con tu compañero de trabajo, pero tampoco con tu compañera de trabajo, ¿no? O sea, menos aún
y el apapacho que estarías esperando, el abrazo de llórale, ¿no? De empatía, ¿no? Que se da entre las mujeres, o sea, aunque no la conozcas, una mujer llora frente a otra mujer y lo primero que haces es la abrazas, ¿no? En cambio, si un hombre llora, está bien, llora, ¿no? Pero hasta como un pasito para atrás, ¿no? Porque no te atreves a abrazar, y si tú quieres abrazar para sentir una contención, también hay un rechazo, o sea, estoy poniendo estos ejemplos, pero sí es un diálogo bastante incómodo porque siempre eres el macho que llevas dentro, ¿no? Tarde o temprano te va a aflorar. Sí, tarde o temprano, claro, o sea, no eres, ¿cómo se diría? No eres natural, no eres genuino, ¿no? No eres genuino en tu cambio. Algo tramas, ¿no? Ya estás negociando, ¿no? No eres genuino. Entonces, sí, pues es difícil el diálogo, no es tan fácil generar un diálogo. Sí, porque hay un desbalance muy fuerte. Siempre que hay un desbalance, pues ese diálogo es muy complicado. Lupita. Bueno, justamente me llama la atención lo que dice, porque en Radio Educación de eso fue de lo que nos dimos cuenta hace 8 años. Emilia Bergenji se hizo la pregunta, bueno, ¿y los hombres qué pensamos? Y ahí con esa pregunta es que empezó toda esta serie de programas que ya va por su 5ª temporada. Y, por ejemplo, yo acabo de mandar una carta a la dirección de Radio Educación porque me parece inconcebible que después de más de 30 años de trabajar asuntos feministas y ahora después de más de 8 años de trabajar asuntos sobre masculinidad, se haya hecho el año pasado una campaña, en el mes de marzo, que dijera Radio Educación del lado de las mujeres. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Radio Educación debe estar del lado de la equidad, de la igualdad, no de las mujeres ni de los hombres. A mí me parece que ahí es un terrible equívoco de muchas compañeras feministas que sí trabajan en Radio Educación. Reconozco la larga trayectoria y trabajo que han hecho, pero no es posible que todavía se vea de esa manera. Entonces, por eso pues hay otras vertientes de la educación que piensan justamente que debemos trabajar por la equidad y hay que escuchar a los hombres y a las mujeres. Las mujeres ya tienen establecidos ahí programas desde hace 30 años, pero los hombres apenas tenemos 8 y trabajando, acompañando al trabajo de Cómplices por la Equidad, de AMEC y ahora espero que de Men Engage, pues apenas 3 años. Entonces hay mucho que hacer y pues, cada vez nos van a ver más metidos en estos asuntos porque justamente se trata, y le decía a la doctora Moreno, va a haber esto sobre mujeres en radio, sí, perdón, pero yo solo hablo de hombres. Cuando haya temas de masculinidad aquí nos estarán viendo, les recomiendo mucho la página, se llama www.entrehombres.net. Entrehombres.net. Sí, nada más no. Lo que pasa es que tenemos ya el aula pues ya nada más quiero decirles que ahí van a encontrar las grabaciones, los audios y los videos, todo esto va a estar ahí. Ahí hay uno de Juan Guillermo Figueroa que se hizo el año pasado, ¿verdad? Sí. Bueno, nada más, sí que ya creo que vamos a dejar que el doctor termine concluya porque tenemos que venir los otros reporteros. Nos van a sacar, nos van a desalojar. Pues está muy explicado. Igual ponemos una silla. Me faltan 10 minutitos o menos, me voy un poco más rápido. Ahora, esto tiene que irse articulando también con la visión de interculturalidad. Otra vez, los hombres no somos iguales. Todos los hombres son iguales, pero sí, pero hay unos peores todavía. Son de los lugares comunes, ¿no? Hay una diversidad muy grande y eso tiene que ver con también la interculturalidad. Es una escalera en Brasil. Entonces, si los hombres históricamente hemos sido parte del problema en muchas de estas temáticas, la violencia, por ejemplo, la violencia doméstica, ¿qué podemos ganar si somos parte de la solución? Creo que es un elemento importante. El enfoque relacional en la investigación. Poco a poco cada vez hay más investigaciones que analizan a hombres y a mujeres en la dinámica y eso da una riqueza muchísimo más grande en diferentes problemas, ¿no? El embarazo, el parto, X enfermedad, la salud mental, la violencia. Viéndola relacionalmente podemos enriquecer la mirada. Bueno, aquí la pregunta es, bueno, y en esta facultad yo me formé muy desde la biología y todo muy acomodadito, lo que era masculino y femenino, en el paso por los hospitales. Bueno,
¿Qué tanto se está desafiando esto en la formación médica? ¿Qué tanto estamos logrando también transversalizar la mirada de género hacia la formación, no solo médica, sino en el sector salud? Los hombres, entonces, estamos en esa encrucijada, ¿no?, entre la persistencia y la resistencia al cambio, muy articulado por el hábitus. Creo que es una de las teorías más consistentes para entender por qué es tan difícil el cambio en hombres y también en mujeres. Y toda una serie de influencias que nos impulsan hacia el cambio. Algunos hombres ya logramos cambiar, y esto lo retomo también del trabajo de tesis, pero en lo que Watzlawick hablaría como cambio 1, de adaptarme, de bajarle el volumen a mi radio. Es que ya tuve problemas, ya llegó la patrulla, entonces me repliego un poco. No es un cambio profundo, pero es un cambio de adaptación, porque mi contexto, mis hijos, mi pareja están cambiando, ¿sí? Una minoría es un cambio 2 en términos de Watzlawick, una transformación, en donde voy concatenando no solo X problema, sino también voy, como la violencia en este caso, sino también voy viendo qué pasa con mi salud, qué pasa con las relaciones más importantes, cómo me relaciono con mis amigos, cómo me relaciono con el trabajo, con el éxito, y con estas cuestiones que me dicen que son típicas de los hombres. ¿Cómo comunicamos? Algunas imágenes ya para cerrar. ¿Cómo comunicamos? ¿Qué falta aquí? Es el logotipo de UNICEF. Bueno, Es una mujer. Aquí los niños son de su mamá, prácticamente. Michael Kaufman, canadiense, con un colega, dice, replantearon el logotipo. Ya se lo hemos presentado a la gente de la ONU. Dicen, no, es que no sabes cómo cuesta cambiar un logo de la ONU. ¿Sí? Les damos 10 años. Ya está pasando el papá. Si hasta Chedraui ya pone a papá. El IMSS te lo pone, pero el IMSS no. El IMSS es el águila y la madre y el papá, bien, gracias. ¿Sí? Necesitamos cambiar los logos, la forma en que vamos representando. Miren, el IMSS es lo mismo. Bueno, en cuanto a trabajo preventivo, vemos que es importante, y eso lo ha hecho el feminismo, es cuestionar el poder que vamos incorporando, no solo en la relación con las mujeres, sino también entre hombres. Hay las relaciones intragenéricas que son importantísimas. Reconocer el dolor y los costos que esto significa. Y quizá el paso más difícil es reconocer las ventajas también para los hombres de un cambio hacia la equidad. Y eso tiene que ver mucho más con lo personal, con lo doméstico, con lo relacional. Aquí un video que muestra cómo incluso desde la iniciativa privada se puede plantear de una forma distinta. No esto, sino esto. A ver si agarra. Lo veo aquí y allá no. Si lo hago en pantalla grande, vamos a ver en pantalla grande. No, se adelanta. ¿quién va a echarnos una mano? A ver, intentar otra vez. ¿Qué le metería de veros? Me gusta lo que Lo tengo aquí. Son 3, 4 diapositivas. Cargado, chavo. Perdido de lechería.
promover la venta de condones sin generar mayor inequidad de género, como es el caso de Tecate. Deberán de prohibirlo. De Coca-Cola. La violencia hacia las mujeres es un desastre que los hombres sí podemos evitar. Ese lo sacaron en Nicaragua después del huracán Mitch y lo reproducimos en Veracruz después de los múltiples huracanes que nos afectan. El hombre con H, este es de Brasil, el hombre con H conversa, respeta y cuida. Y se pone el condón que trae en la bolsa, que le presume a los cuates, pero se le pone. La actitud hace la diferencia. A la hora de un conflicto, el cuadrito de la derecha, no violenta, sino conversa, respeta y cuida. A la hora de un embarazo inesperado, asume, comparte y cuida. La palabra cuidado aparece en tres veces. Y si realmente tiene duda que el surullo no es suyo, se hace la prueba de VIH. Y no dice, no, seguramente como te metiste conmigo, te habrás metido con otro. O sea, tiene las posibilidades. En la India interpretaron esto, es parte del programa H&M, como el hombre que piensa las cosas dos veces antes de violentar, antes de dejarse llevar por la calentura. Esta campaña es muy bonita, la campaña de la fuerza. Mi fuerza no es para lastimar a Selena. O sea, para los hombres el elemento de la fuerza es bien importante, y hablamos sobre todo de fuerza física, pero mi fuerza no es para lastimar. Si ella dijo que parara, yo puedo parar. Mi fuerza puede contenerme. Si no estaba yo muy seguro cómo se sentía ella, le pregunté. En vez de empezar, no, ya tiene otro y seguramente, ¿no? Le pregunté, oye, ¿cómo estás? Y mi fuerza me permite escuchar cómo está. Y si tiene que ver conmigo, quizás hasta me dé también la fuerza como para hacer algo al respecto. Una campaña muy importante. Y claro, aquí la mercadotecnia está también. O sea, los hombres equitativos les va mejor, son más felices, se valen. Es mercadotecnia, y hay mercadólogos atrás. ¿Sí? Por otro lado tenemos la de Coca-Cola. Mi novio es macho y toma Coca-Cola Light. O sea, está reforzando el machismo, pero queriendo ampliar la gama de consumidores de Coca-Cola Light. Puedo ser macho y tomar Coca-Cola Light. Estamos yendo en contra de la equidad de género con tal de usar Coca-Cola. ¿Cómo se siente una mujer? ¿Cómo se siente un hombre? No, pero como hombre, ¿te imaginas cómo se siente una mujer cuando es golpeada, violada o amenazada? Esto es parte de las campañas que hemos lanzado desde Cómplices por la Equidad, la organización que menciona Lupita, en la que están invitados e invitadas, como parte de una red internacional mixta de hombres y mujeres que luchamos porque haya políticas, porque haya una comunicación, porque haya programas que también incorporen a los hombres a favor de una vida sin violencia, en este caso, hacia mayor equidad de género. Esta tarjeta la acabamos de sacar. Me gusta mi novio. Y él dice, me gusta mi novio, Lencia. Que te da un poquito con la mano. Ay, él tiene novio también, ¿no? Y atrás tiene toda una serie de preguntas sobre, bueno, ¿y cómo se dan las relaciones en su pareja, tanto hombres como mujeres, o parejas homosexuales? ¿Qué tanto aparece la no violencia? ¿Qué tanto hay actitudes de control, imposición de poder y de campaña en Brasil y no se ve. Ay, carajo. Con este cierro, que es la campaña de salud del hombre en Brasil. Muy chiquitito. Está en portugués, pero está claro. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. O homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. El
hombre que se cuida no pierde lo mejor de su vida. Por ejemplo, yo trabajo básicamente con mujeres, trabajo en el área de la salud sexual y reproductiva, principalmente de interrupción legal del embarazo. Pues, básicamente veo mujeres. Y lo que les digo a ellas es que ellas deben exigir un condón. De repente caí en cuenta que, a ver, los hombres somos los que deberíamos de exigirnos a nosotros mismos. Claro. Pero, incluso a nosotros. por supuesto, eso es básico, eso sería básico. Pero cuando hablo, la silla está muchas veces vacía. ¿Sí? Porque ellas son solas. ¿De qué forma puedes invitar? Así es, entonces, bueno, trato de atender esa parte, que las mujeres exijan un condón. Yo digo que si todas las mujeres en este mundo exigieran condón, no habría hombre que no se lo pusiera. ¿Sí? Eso es parte de... Pero también entiendo que los hombres somos los que deberíamos de protegernos en primer lugar. No me importa si ella se va a embarazar o no, yo me tengo que proteger. ¿Sí? O sea, como prioridad. Después pienso, o debería pensar, me lo pongo para no embarazarla, o para no embarazarnos. Nos, ¿verdad? Entonces, pero sí, mi límite es ese. Y digo, ¿estoy bien o debería de cambiar mi mensaje? No estás bien. El reto es cómo jalar a los hombres, que los hombres también entendamos que la salud sexual y salud reproductiva y la interrupción del embarazo y el parto, claro, es un asunto el también. cuidado de los hijos y el trabajo en casa. O sea, también nos estamos reproduciendo aunque ocurra en el cuerpo de la mujer. Entonces, ideal forma, yo creo que habría más de un hombre, quizás en un porcentaje pequeño, que acudiría a la cita, que apoyaría la decisión de ella, que ese es un elemento diferencial importante. Pero, o sea, ¿cómo vive el hombre también la interrupción legal del... Sí, eso ¿Estoy de acuerdo? hablando. Sí. Es un reto, cómo jalar a los hombres jóvenes, muchos de ellos eran jóvenes, cómo jalarlos también a esa reflexión, porque nadie les pregunta cómo lo viven. Los hombres y el parto somos indeseables en la sala de partos. Solo si soy médico o es un parto privado, ahí de repente puedo estar presente. Pero es importantísimo ese momento estar presente. El parto, no viendo el parto, ni tomando fotos ni videos, estar con la pareja, viviendo esa transición donde la que yo me convierto en padre. Entonces, bueno, vemos todavía que la salud reproductiva está totalmente feminizada a partir del hecho biológico que ocurre. En algún taller alguien reflexionaba qué pasaría si alternamente nos embarazáramos y como especie ella tiene el primero y yo el segundo. Y muchos dicen ella tuvo el primero, nos quedamos con él. Seríamos como China, así, un país de hijos unidos. Bien. ¿Alguien más quisiera comentar? Bueno, yo nada más con relación a lo que decía el doctor, que si las mujeres exigieran, pero yo creo que también tenemos que tomar en cuenta la otra parte de la violencia, ¿no? O sea, que muchas veces la mujer está en una situación de subordinación y de menor fuerza física, o sea, que tenemos ciertas desventajas desde lo biológico y desde el género, ¿no? Que aunque muchas veces se quiera exigir sobre esto, la situación nos rebasa, ¿no? Creo que sí es importante consciente de esa situación, pero bueno, es un decir, es un pensamiento mío. Si todas las mujeres lo exigieran, ningún hombre dejaría ponerse un condón. No habría de dónde. ¿Perdón? No habría nada diferente. Claro. Hay una proporción de mujeres que de repente rechazan el condón también y hombres que lo exigen. Sí. Hemos hecho ese ejercicio muy interesante. Pero otra vez es un trabajo relacional. El embarazo es de los dos, la prevención es de los dos y el papiloma es de los dos y el VIH también. Sí. Bueno, pues muchas gracias al doctor. Gracias.